Vamos a dar inicio con el ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Rodrigo Melgar Donaire, quien hace muchos años tiene la experiencia en medicina natural, y el día de hoy nos va a explicar y hacer su conferencia acerca del tema alimentación vegetariana, medicina natural y la Biblia. Le recibimos con un voto de aplauso. Hermano, gloria divina para el eterno. Bueno, hermanos y hermanas, tengan ustedes muy cordiales y fraternales buenas noches, y ante todo agradecer profundamente a nuestro Divino Padre Celestial por darnos esta oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Mi tema es bastante profundo, bastante amplio. Como ustedes saben, la alimentación como medicina es tan importante como el aire que respiramos, porque ustedes saben que de acuerdo a lo que comemos, nosotros vivimos sanamente o con enfermedad. Por ello, quiero empezar esta tarde con una frase que dice: la naturaleza es toda bondad, toda armonía, todo equilibrio, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes han visto, por ejemplo, una naturaleza que nos brinde una papaya en forma natural pero que nos enferme? No es así. Tal como sale del taller de nuestro divino creador, da unas energías maravillosas que cuando usted, por ejemplo, hace un ejercicio físico, usted agarra una naranja, lo está saboreando y ya se siente con energía, pero si ni siquiera lo ha desestructurado, las vitaminas, los minerales, las proteínas, oligoelementos muy importantes, pero ya se siente con energía. Es que estamos desestructurando y que generalmente en la parte del paladar tenemos zonas sensitivas que va absorbiendo, desnaturalizando, por ejemplo, la energía solar, energías más sutiles que nosotros todavía no entendemos el consumo de estas energías. Cuando nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, ya sea con vegetales, ya sea, por ejemplo, con las hortalizas, ya sea, por ejemplo, con los tubérculos, empezamos a extraer lo que son las proteínas en forma de aminoácidos, en el caso de los hidratos de carbono en forma de glucosa, en forma, por ejemplo, de los lípidos en ácidos grasos, en caso de las proteínas como los aminoácidos. Y de igual forma, nosotros, por ejemplo, cuando respiramos, empezamos a consumir el oxígeno y limpiar nuestras toxinas de nuestro organismo. Algo más sutil es la energía solar. Por ello, no es raro de que, por ejemplo, en el Tíbet existe la medicina tibetana, en el cual los monjes, ellos tienen una disciplina de visualizar al sol ni bien amanece, porque eso nutre y agudiza su visión, agudiza su sentido y su energía magnética y energética eléctrica. Nosotros somos energía. Así como una batería tiene positivo y negativo, nosotros también somos energéticos. Y nosotros, por ejemplo, al visualizar cuando amanece el sol, empezamos a captar esa energía como si fueran dos ventanas de parte de nosotros. Lo recomendable es siempre visualizar antes de que salga el sol, por lo menos unos 2 minutos, y luego cuando empieza a salir el sol ya dejar de mirarlos. En forma insensata sería verlos cuando ya está, por ejemplo, saliendo, ¿no? Los que practicamos esto, por ejemplo, lo venimos haciendo desde años, y esto lo damos a conocer, por ejemplo, a diferentes pacientes con miopía, con problemas de visualización, con problemas de glaucoma, que es presión ocular, y tenemos resultados maravillosos. Niños que, por ejemplo, tenían problemas visuales, cortos de vista, empezamos a tener estas prácticas con un salón de clases, agudizaron su visión de tal manera que no se les vuelve los ojitos rojos cuando ellos están, por ejemplo, en las computadoras, en exposición. Y esto también depende de la buena nutrición. Por ello, es tan importante recibir estas orientaciones mediante la experiencia que nosotros hemos ido realizando durante aproximadamente más de 30 años, tratando a diferentes pacientes con diferentes alteraciones fisiológicas y patológicas. En el caso, por ejemplo, de retinopatías o también una inflamación de capilares de la vista, se tornan como un tirabuzón. Cuando ustedes bajan el párpado del ojo, ustedes ven unos finos capilares, o cuando ustedes abren el paladar, se ven unas venitas finitas, unos capilares.
Esto empieza a volverse, por ejemplo, como especie de un tirabuzón, como un rayo, cuando uno consume carne. Un experimento en Alemania, a nivel de anatomopatólogos, cirujanos, se vio que en el consumo de 10 días de carne, más o menos un promedio de medio kilo a 1 kilo, harinas blancas, harinas refinadas, ustedes saben que, por ejemplo, las harinas refinadas, cuando ingresan en nuestro sistema digestivo con el ácido quinúbico, forman colesterol. Y cuando uno consume, por ejemplo, pan blanco, pastelería, ustedes entran a una panadería y todas esas harinas son harinas blancas, no son integrales. Son hidratos de carbono muy refinados, no son complejos. Cuando ustedes, por ejemplo, consumen un trigo o, por ejemplo, una semilla de cebada, son hidratos de carbono complejos, no son simples. Entonces, ¿qué hace esos hidratos de carbono? Van a formarse colesterol, los triglicéridos aumentan. Entonces podemos nosotros consumir ese tipo de alimentos y en poco tiempo vamos a tener una visión más baja, problemas visuales, y los capilares se vuelven más quebradizos y más estancadas la parte fluídica de la sangre. ¿Cómo se revierte esto? Se les dio alimentos, por ejemplo, crudos, como germinados de trigo, germinados de alfalfa, jugos de frutas, semillas integrales, y se revierte este proceso. Esto también nosotros hemos visto, por ejemplo, en el campo de la salud, cuando en un zoológico allá en Estados Unidos, a los monitos se les pone en lugares con calefacción y se les da los alimentos que el hombre moderno consume. Empiezan a tener tuberculosis y a morir. Los que sobreviven se les da un ambiente como los que vemos acá en su hábitat natural, consumen frutas y empiezan a mejorar y a salvarse. Por lo tanto, con justa razón, esta frase va a cada uno de nosotros cuando dice el doctor Rubel Palma: el hombre con la industria mata y envenena su medio ambiente. En un ambiente moribundo muere el hombre, ¿verdad? Esto va relacionado con el pensamiento que nosotros vamos generando. A eso quiero llegar. Quiero compartirles esta noche lo más maravilloso que pueden llevarse a sus hogares y practicarlo. Se llama una inmunidad genética o una salud genética. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos perdido esa razón de vivir, porque muchos no pueden superar un problema familiar, un problema laboral, un problema, por ejemplo, de contaminación del medio ambiente que los agobian, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a generar pensamientos negativos y empiezan a tener una respuesta biológica negativa. Es tanto estas ideas que vamos sembrando en el cerebro, y el cerebro no distingue de lo que usted le está poniendo, si es bueno o es malo. Solamente acepta lo que usted le va sembrando. Constantemente vamos sembrando estas respuestas biológicas negativas o estas ideas que empezamos a poner en juego al oncogen. Y este oncogen es el causante de atraer a la muerte. Crea el cáncer o todas las enfermedades que nosotros tenemos. Una vez, una niña de 12 años llega a consulta y lo traen los padres cargando, y yo le digo: ¿qué pasa a consulta? Y los padres me dicen: no puede caminar. Y yo le digo: ¿por qué no puede caminar? Porque todos los colegas le habían dicho que no puede caminar. Se cayó del caballo y no podía moverse. Entonces, cambié su modo de pensar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos relajados, tranquilos, es algo biológico que nuestro cuerpo empiece a segregar saliva en nuestra boca. Este es un síntoma para que todos ustedes estén o tensos, o relajados, o tranquilos. Tenemos una miosis, que es, por ejemplo, cuando la pupila está en un grado no tan dilatado, normal, y puede acomodarse, y como también adaptarse a cualquier circunstancia, agudizar su visión perfectamente. Esto lo hace nuestro cuerpo cuando estamos en relajación, en respuesta biológica positiva. Y esto biológicamente nos da un síntoma cuando tenemos saliva en la boca, como un niño. Un niño, cuando ustedes le presentan una torta, es su cumpleaños, hasta de gusto, de placer, ¿qué le sale? La saliva de la boca, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esa es una respuesta biológica positiva. Y nosotros, cuando estamos contentos, tranquilos, relajados, también segregamos esa saliva. Esto corresponde al sistema, por ejemplo, parasimpático.
que abre el grifo de la saliva. El equilibrio entre el parasimpático y el simpático viene a ser la salud. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en esta respuesta biológica positiva, empezamos a tener un control endocrino. ¿Y para qué tenemos ese control endocrino? Para poder regular nuestra salud. Porque el sistema endocrino es como un puente entre el cerebro y las funciones de cada órgano. Funciones hepáticas, funciones renales, funciones, por ejemplo, de nuestro hígado, de nuestros intestinos, perfectamente constituido. Van a liberar hormonas y van a liberar un control perfecto de nuestros tejidos. Las catecolaminas y las hormonas dependen de esta respuesta biológica positiva. Si tenemos mucha respuesta biológica negativa, vamos a bloquear. ¿Y cómo se libera? Con un buen pensamiento. Cuando ustedes, por ejemplo, respiran, por eso es que nosotros, por ejemplo, enseñamos que cuando uno está pensando demasiado, uno está pensando los problemas laborales, familiares, y no hay un descanso, viene un trastorno, un estrés. Para que uno pueda controlar eso, respira. Porque cuando uno respira profundamente, no como ahorita estamos respirando, un poquito suave, ¿verdad? Respiración profunda. Esa respiración eleva el diafragma, estimula el pulmón y segregamos más saliva, mentalmente y biológicamente. ¿Y qué sucede? Empezamos a tener un control perfecto de nuestro ser, más relajados, más tranquilos, y le ponemos pensamientos positivos. Por ejemplo, usted no puede negar el mal, porque negar el mal es aprobar el mal. Por ejemplo, les voy a hacer pequeños ejemplos. Cuando usted se encuentra con un amigo y quiere hacerle un elogio, no le va a decir: Juan, tú no eres un sinvergüenza, ¿no? ¿Cuál sería el elogio? Juan, tú eres honesto. Honesto, sí. Cuando los seres humanos caminan por la calle y dicen: me muero de hambre, en su inconsciente están sembrando que están dándole esa orden que va a morir, que tiene que morir. Me muero de sed. ¿Qué nosotros diríamos? Necesito beber, necesito comer, ¿verdad? Esa palabra necesito empieza a generar una respuesta biológica positiva que empieza a regular nuestro sistema de inmunidad biológica natural y corrige el desorden inclusive de lo que ha ido formándose en un cáncer. La palabra más temida en este caso es el cáncer, pero quiero ir al caso de la niña. Cuando le empezaba a comentar, como ahora les digo a ustedes, empiezo a cambiar su modo de pensar. Le digo: tu boquita se llena de saliva agradable, fluida como el agua. Empieza a pensar, a respirar, y le digo: tus piernitas tienen fortaleza, puedes caminar, inténtalo, tienes una voluntad decidida y puedes hacerlo. La niña, como si fuera como cuando un niño recién empieza a caminar, se para y entra a consulta. Será más o menos a unos 5 metros que estaba para que entre. Lo pudo lograr. A los 3 días, esta niña pedía crayolas para pintar y tuvo éxito. 1 año de escuela perdió, pero al año regresó a consulta y con toda alegría con su madre dijo: me han curado. Nosotros no le hemos curado nada. Ellos han tenido esa voluntad decidida, firme, de creer lo que habían encontrado, el bien, porque cambiaron su modo de pensar. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, no puedo, cuando ustedes dicen ya no quiero la vida, cuando ustedes han despreciado la vida, empiezan a morir, empiezan a matarse. Por ello, hermanos, nuestro divino maestro de maestros, médico de médicos, nos dijo en el pasado de la tierra: cada uno se hace su cielo o su propio infierno. Si nosotros nos acostumbráramos a poder luchar con todas nuestras fuerzas y lógicamente con un sentido de alegría, de vivir todo nuestro entorno frente a cualquier circunstancia en el bien, superando las dificultades, superando los impases, tanto en nuestro trabajo como familiares. Generalmente, por ejemplo, el esposo le hizo algún daño a la esposa y no la perdona y vive con un rencor, ¿verdad? Si uno es sincero, va a aceptar esto. O quizás un colega le miró mal o le ofendió, vive con ese rencor toda una vida. ¿Y quién se está dañando? Uno mismo, ¿verdad? Esto sucedió con un paciente que, por ejemplo, les doy estos datos para que ustedes empiecen a formar una idea más clara de lo que realmente somos capaces.
Somos sanadores, somos curadores por maravilla. Cuando viene un bebito, por ejemplo, esto lo he experimentado muchos hermanos que me comentaban cuando hacían un viaje, por ejemplo, de Lima a Huancayo, de Huancayo a Lima, o sino de ese tipo a Lima, así. Se encontraban con niños que lloraban, lo cogían en su pecho, le sobaban la espaldita o le ponían su manito y empezaba a dormirse, ¿no? Curiosamente, somos sanadores. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos zonas erógenas que están en nuestro cuerpo, que muchas veces no nos dicen. ¿Por qué? Porque somos una maravilla de la creación, somos pura hormonas. Empezamos a segregar endorfinas, que es como la morfina natural. Y el niño se duerme, se relaja. Y eso está en la espalda, en la parte de los pechos, en la parte genitourinaria y en la parte de los riñones. Esto sucede, por ejemplo, con esta persona que les estaba contando, de una mujer que me trae un niño en los brazos, con llanto en los ojos. Le miro al niño y por los síntomas y las características sabía que tenía leucemia. Le dije, antes de que entre, ¿quiere que entre su esposo, sus familiares? No quiso. Y le dije, su niño tiene un mal degenerativo, porque usted en el vientre materno, antes de concebirlo, no lo quiso. Nunca lo quiso. Se puso a llorar la madre y me dijo, que entre mi esposo. Y que era un alcalde. Bueno, ¿de dónde? Bueno, ese es un incógnito. ¿Qué sucedió? Yo conversé con la madre y empezó a llorar y me dijo, realmente mi esposo me engañaba y cuando ya tenían 2 niños, nunca más quise tener un niño con él, pero no se dio cuenta que ya estaba gestando. Y todos los días de su vida vivía sin ese pensamiento positivo de querer ese niño, de tener otra vez a un niño. Y en su mente empezó a sembrar ese pensamiento de destrucción de la vida. En ese momento el niño, cuando yo lo estaba viendo, lloraba, se inquietaba, cambié su modo de pensar como en la niña. ¿Y qué sucedió? Cuando todos pensaron a distribuir ese pensamiento, esa ayuda de tranquilidad, de control, de bienestar en el niño se calmó y jugaba como nunca, sonreía como nunca. Y eso es lo que aprendieron a hacer los padres, a cambiar su modo de pensar. El pasado pasó. Y por ello que yo recomiendo, por ejemplo, cuando una madre está en proceso de gestación, en lo más posible hacemos una ecografía y le hacemos ver al niño que tiene en su vientre. A pesar de X circunstancias, las madres lo aman, lo quieren. Surge un amor maravilloso de ese ser, frente a cualquier circunstancia. Por ello, dentro de nuestras divinas leyes, nuestro divino Padre Eterno dice, no matarás. Y por ello nosotros, por ejemplo, favorecemos a la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen pensamiento, estamos también contribuyendo a que nosotros escojamos un buen alimento, porque la perfección espiritual va paralelo a una buena alimentación. Por eso el Hijo de Dios decía, hay que nacer de nuevo. Cuando ustedes, por ejemplo, consumen mal un alimento, se alimentan desordenadamente, hornos de microondas, papitas light, gaseosas. Yo he visto, hermanos, hace poco pasando por las calles, un plato de lentejas y a su lado un vaso de cerveza. He visto un plato de alverjitas, a su lado digamos, un elemento nocivo como este de fumando o haciendo otras cosas indebidas, ¿no? Esto está mal porque no se combina lo bueno con lo malo, porque lo malo no conserva la vida, pero lo bueno conserva la vida. Por ello les digo a ustedes, el que no sabe lo que es calidad, nada sabe de salud ni de enfermedad. Si Hipócrates en el pasado de la tierra nos decía que tu alimento sea tu medicina o tu medicamento, ¿yo qué les diría? Que tu alimento y tu pensamiento. Cuando el ser humano ya no tiene ese aliciente de la vida, ha perdido esa forma de vivir, entonces su sistema inmunológico baja, decrece y empieza a enfermarse. Por ejemplo, en los estudios que se hacen, por ejemplo, en análisis clínico, en bioquímica, hemos visto en un salón de clases a unos niños en el cual les empezamos a poner películas agradables de bondad, de amor, de cariño, de dulzura, donde una madre abraza a sus hijos, donde los niños juegan con los corderitos. Los leucocitos en su sangre aumenta en una cantidad de 1500 unidades por milímetro cúbico. Pero
Cuando empezamos a cambiar la escena, ya al día siguiente, empezamos a ponerle, por ejemplo, esas escenas de destrucción donde los padres regañan a los niños, le levantan la voz, y muy pocos son los que los abrazan, les dan el cariño, el afecto, la comprensión, ¿verdad? Entonces baja los niveles en 1.600 unidades por milímetro cúbico. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto influye el pensamiento en la salud de cada uno de nosotros? En forma definitiva es lo que nosotros sembramos, en lo que en forma simbólica en el Evangelio nos decía: cuidaos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ustedes ven el cerebro, ¿cómo ven? Lleno de neuronas, ¿verdad? Son como un árbol, son como árboles pero inmensos. Cuando hacen mal uso del pensamiento, uno mismo se destruye, uno mismo se mata. Por ello, aprendan este concepto tan simple, tan sencillo, en el cual nosotros manejamos lo que es, por ejemplo, el tratamiento a través del pensamiento y el tratamiento con los alimentos naturales. Los alimentos naturales no son alimentos que han sido procesados. Por ejemplo, si usted tiene el azúcar, que favorece a los tumores, yo no le puedo dar a un paciente con cáncer el azúcar, porque favorece a la incrementación de los tumores y los quistes. Favorece a la atonía o pereza intestinal. Favorece a la infección. Entonces, la caña de azúcar es muy distinto. El azúcar lo muerto, la caña de azúcar lo vivo. Y si yo soy un ser vivo, no le voy a decir muerte, dame vida, ¿no? ¿Qué le diría? Vida, dame vida. Es lo sensato. Volvamos a la sensatez. Volvamos a la cordura. Volvamos a ese equilibrio. Por ello, dentro de nuestros pensamientos, nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener un equilibrio tanto mental y como también en nuestra alimentación. En nuestros alimentos, por ejemplo, deben ser lo más natural posible, tal como sale del taller de Dios. Si nosotros utilizamos un horno de microondas, estamos haciendo una cosa insensata. ¿Por qué? Porque ioniza nuestros alimentos, y eso hemos visto en los perritos cuando, por ejemplo, hemos visto allá en Alemania, donde se hacen los experimentos, se le da un vaso de agua con irradiación de los hornos de microondas y las mejores carnes que se ponen en el horno de microondas y mueren estos perritos, pero de hambre, porque se ha desnaturalizado las diferentes proteínas, ácidos grasos, vitaminas naturales que debe consumir. Por ello, cuando ustedes pongan al horno de microondas el agua y échenle a su plantita, vas a ver cómo se muere. No tiene calidad. Por eso les decimos a ustedes, lo que no tiene calidad no sirve. Es un conocimiento inútil. El comerciante le puede decir a usted que es una maravilla, ¿no? Pero nos está matando. Y yo esto difundo para que en los colegios no se utilicen el horno de microondas. De preferencia lo más natural posible. Dejarlo natural lo más natural posible. ¡Oh, santa simplicidad! La simplicidad. Entonces, la nutrición vegetariana es una alternativa no solamente de prevención, sino también de purificación celular, de restauración celular. Cuando nosotros, por ejemplo, le damos a estos pacientes que tenían, por ejemplo, los capilares ya engrosados con arteriosclerosis o con problemas de inicio de, por ejemplo, un colapso cerebral, le damos alimentos naturales integrales, les hacemos ayunar. ¿Cómo hacemos nuestros ayunos? Por ejemplo, es una terapéutica maravillosa. En la mañana les damos, por ejemplo, naranjas, a mediodía naranjas, en la noche naranjas, al segundo día hacemos con pura agua, al tercer día un ayuno seco y empiezan a botar de su cuerpo toxinas que nunca se hubiesen imaginado, hasta mercurio que habían ellos consumido en diferentes pastillitas. He visto pacientes con problemas de artrosis, reumatismo o gota que toda una vida han utilizado los corticoides, que ya se estaba pacificando el cristalino y los vuelve ciegos. Esa es la medicina que tenemos. Yo cuando trabajaba en la farmacia, por ejemplo, les recomendaba y les decía, bueno, esto no está bien porque le va a suceder esto. Y usted después de este tratamiento va a ir al oftalmólogo, de ahí va a ir al cardiólogo porque su corazón está que palpita a 100 por hora. La pulsación empieza a subir. Nuestro ritmo cardíaco es de 72 pulsaciones por minuto. Cuando se les da este tipo, por ejemplo, de antibióticos y una alimentación pésima, nuestro ritmo cardíaco empieza a subir.
78, 80, 82 y llegan hasta 120 pulsaciones por minuto. Hay una forma de fiebre interna que nosotros llamamos, un desequilibrio térmico, y les mata. Y cuando ustedes consumen frutas, no se altera la pulsación, no aumenta la pulsación, hay un equilibrio. Y gracias a la terapia del ayuno, ¿cuántos asmáticos han curado? ¿Cuántos diabéticos pueden controlar tranquilamente sus problemas de la glucosa en la sangre? ¿Cuántos pacientes con problemas, por ejemplo, de paros cardíacos que han tenido, ya nunca más lo tuvieron? Pero dependía mucho de su buena alimentación y también su buen pensamiento. Nosotros manejamos este concepto. El pensamiento es una manifestación espiritual que utiliza estructuras cerebrales que causan un influjo en el ser humano. Los pensamientos, por ejemplo, es un resultado psicobiológico, es algo vivencial que nos permite tomar conciencia de algo y razonar sobre ello. Los pensamientos causan modificaciones sutiles que lo vemos a diario. Esto es más allá de lo que la ciencia actual puede pesar, palpar o medir. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, los rusos, ya en la antigua Unión República de Sociedades Soviéticas? Ellos hicieron un estudio de la telepatía. Cómo el ser humano podía transmitir un pensamiento a otro lugar. Le pusieron unas cámaras de acero donde ni siquiera salía el sonido, pero seguía transmitiéndose el pensamiento. Entonces el pensamiento viaja de una manera maravillosa y de un tiempo maravilloso que ustedes ni se puedan imaginar. Por ello que cuando una madre quiere ayudar a su hijo, quiere ayudar a sus semejantes, quiere ayudar a su padre, quiere ayudar a su madre, no piense que cuando está en estado de coma, que yo tengo muchos pacientes experiencias en donde está en estado de coma y aparentemente no nos escucha, ¿verdad? Pero cuando tú le hablas al oído, le enseñas lo que tú quieres de todo corazón, te escucha perfectamente. Había una experiencia donde un músico se desmaya y pasan minutos, le empezamos a tomar el pulso radial, la carótida no tiene, y empiezo a generar pensamientos positivos que tiene que reactivar su corazón, tiene que empezar a reactivar su circulación, empieza a reactivarse su pulsación, empiezan a llamar a una ambulancia y ni siquiera llega. Y en el promedio de 7 minutos, 8 minutos empieza a reactivarse, salta y nos da un abrazo. Y se llena de felicidad inmensa. Es que los pensamientos van más allá de lo físico. Y saben ustedes, hermanos, crean para crear. Si ustedes no creen, no pueden crear. Por eso que les digo a ustedes de todo corazón, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿quién de nosotros puede dudar que no hizo las maravillas que cuando un leproso se le acerca y le dice, maestro, si tú quieres sáname? Él se acercó, le tocó y le dijo, quiero que te limpies, y al instante se limpió. O al paralítico cuando le traen y le dice Jesús el Cristo, hijo, ten ánimo, por tus pecados son perdonados. Y los fariseos dijeron, pero ¿quién es este para perdonar a los pecados? Entonces Jesús el Cristo dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre esto, puede perdonar los pecados y mucho más. Entonces le dijo, anda, toma tu camilla y anda a tu casa. Y se levantó y caminó. Y Jesús el Cristo nos dice, ¿no? Si ustedes unen voces, 2 voces, y me piden cualquier cosa, yo les daré. Y si ustedes se reúnen 2 o 3 en mi santo y mi divino nombre, entonces allí yo estaré entre ustedes. Suficiente. Pero muchos de nosotros, hermanos, todavía tenemos esos pensamientos que nos han ido poniendo desde pequeños, ¿no? No puedes, no lo intentes, no es posible, no se puede. No, todo es posible cuando nosotros nos proponemos decididamente. Por eso les digo a los pacientes con cáncer, lo que ustedes ahora quiero que aprendan es tener deseos de vivir, deseos de sanar, deseos de bienestar, deseos de tener lo que ustedes quieren para ustedes. El deseo con una voluntad decidida vence todo, triunfa todo. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, nosotros tenemos? Capacidades inmensas. Somos una maravilla. Cuando yo les decía, por ejemplo, cuando tenemos problemas hormonales, por ejemplo, digamos la glándula pineal,
Tenemos problemas de tristeza, melancolía, ansiedad, depresión, uno se siente triste, es porque la glándula pineal no está formando la hormona necesaria ni la está liberando. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un paño de agua fría, agarramos un paño y nos pasamos todo el cuerpo, estamos estimulando a las zonas erógenas. Estamos estimulando a que se liberen esas hormonas. Tenemos la bolsa de pastor, tenemos, por ejemplo, la onagra, tenemos la maca, tenemos la soya que tiene fitohormonas. Pero no solamente es tomarla, sino estimular a que segreguen. Por ejemplo, cuando nosotros estimulamos la parte genital, cuando hacemos un baño de asiento, está relacionado, por ejemplo, ¿quién reacciona? En la parte genital reacciona las glándulas suprarrenales. ¿Y qué libera? Libera lo que es la adrenalina. La adrenalina, en un porcentaje moderado, es un cardiotónico multisistémico. Entonces va a regular las palpitaciones del corazón. Pero cuando empezamos a tener mucho temor, mucho miedo, empieza a desbordarse y nos mata. Empezamos a liberar la angiotensina 1 o la angiotensina 2, que es un regulador de la presión arterial. Entonces, por ello es que nosotros recomendamos los baños de hipertermia. Los baños de hipertermia lo hacía genio de la antigüedad de Grecia, Hipócrates. Él vive hasta los 109 años. Hipócrates, por ejemplo, esto le digo a los médicos. ¿Por qué le digo eso? Porque realmente hace un juramento hipocrático, pero en una hipocresía no lo practica. ¿Por qué les digo esto? Hacen el juramento hipocrático y Hipócrates dice: no hay enfermo con estómago sano, ni persona sana con el estómago enfermo. Estómago se refería al hígado, riñones, intestino, vaso, páncreas, que estén en buen funcionamiento fisiológico. Cuando Hipócrates decía, por ejemplo, dadme una fiebre, yo curaré cualquier enfermedad. La fiebre es curativa, es maravillosa. Y esta es la razón de los baños de hipertermia. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un tumor, cuando ustedes tienen una infección, cuando ustedes tienen, por ejemplo, cualquier proceso patológico de inflamación de sus órganos, los baños de hipertermia son una maravilla. ¿Cómo se realiza? Ustedes ponen agua caliente, más o menos unos 20-30 litros, y empiezan con agua tibia. Aumentan el calor, más calor, más calor, más calor, más calor, más calor, a lo que soporta el cuerpo. A los 37 grados está nuestro cuerpo ahorita. Pasamos a 38 grados, los virus mueren. Los virus son más lábiles, las bacterias son más resistentes. Cuando ustedes le hacen un diagnóstico, por ejemplo en una ecografía, le hacemos un hemograma, sale el Helicobacter pylori. Todos le tienen miedo a eso, le ponen antibióticos del extranjero y no muere. Baja los niveles, pero no muere, no desaparece. Pero con estos baños de hipertermia se pone en orden y con su alimentación natural. Porque el virus, la bacteria, el hongos, no viene por gusto. Es cuando nosotros nos estamos envenenando. Empezamos con las carnes, frituras, aderezos, papitas light, salchipapas, aderezos y todo, ¿no? Bueno, allí es donde se anidan estos parásitos, no vienen de por sí. Bien, entonces estos baños de hipertermia, cuando usted llega, por ejemplo, a los 38 grados mueren bacterias y a los 39.5, 40 grados, literalmente los tumores revientan, se van destruyendo, se van eliminando. Es por eso que muchos, por ejemplo, cuando hacen este tipo de terapias, tienen una remisión espontánea de un cáncer, dicen. No es espontáneo, es porque ustedes están entrando en un proceso de purificación y limpieza. Están entrando a la sensatez, a la cordura, a la cultura que decía Hipócrates. Por ello, nos decía, dadme una fiebre y yo curaré cualquier enfermedad. Cuando se hacen estos baños de hipertermia, se eleva nuestro sistema inmunológico y se retroalimenta con el pensamiento. Eso va de la mano. Cuando nosotros, por ejemplo, lo dirigimos con nuestros pensamientos, que hemos visto y que existe el bien, conocemos el bien y queremos compartirlo, creemos en el bien, ahora ustedes van a aprender a pedirlo. Saber cómo obtener ese bien. Cuando ustedes quieren obtener ese bien, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué dicen? Necesito, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cada vez que tengan algún problema, por ejemplo, los ojos van bajando, digamos, su visión, ya no hay agudeza visual, entonces ustedes dicen lo que quieren. Mi boca se llena de saliva, respiran 2 veces y ponen lo que quieren. Agudizo mi visión es maravillosa. Aprendan a conversar con su cuerpo. Amen a su cuerpo.
Yo he visto en muchos pacientes que cuando vienen a consulta dicen, por ejemplo, mi hígado es un desastre, mi hígado se porta así, mi estómago es así, y lo insultan. Y cada vez que me encuentro con nuestros hermanos, me dicen, ¿y cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu funcionamiento de tu estómago? Es una maravilla, es excelente, está muy bien, cada día mejor. Aprendieron a ser positivos y a dirigirle los buenos pensamientos a sus tejidos. Entonces, cuando ustedes van a, por ejemplo, pedir algo, digan, necesito todo el bien que deseo. Necesito todo el bien que deseo. Y lo consigo cada día fácilmente y rápidamente. Me lleno de amor, me lleno de bondad, me lleno de alegría. Si pudiéramos aprender a vivir en nuestro entorno como Cristo nos hizo y nos enseñó, a pesar, hermanos, que lo tratamos de una manera muy cruel, quizás por lo que estaba escrito en el Evangelio, y nos decía, ¿no? Hizo suyo nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y porque Él nos enseñó de que todo es posible, de que todo es factible. Y Él nos decía, cuando Él se acercó a la higuera y quería comer y no encontró fruto, le dice que se seque. Y los apóstoles le dijeron, ¿pero cómo se hizo esto? Entonces Él les dijo, si tuvieran un poquito de fe, como un granito de mostaza, dirían a este cerro, échate al mar y se echaría. Debemos aprender a vivir una vida con fe, cada uno de nosotros. Y lo que muchos lo han conseguido, nosotros también podemos conseguirlo. No pongas a primera vista, por ejemplo, un no a lo que desconoces. Cuando tú te des cuenta que esas capacidades lo tienes, todos tenemos un sistema de curación maravilloso. Por ejemplo, cuando nosotros estimulamos con el agua, con nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo con buenos pensamientos, hay un equilibrio hormonal. Empezamos a liberar el cortisol en forma natural, que es un maravilloso antiinflamatorio natural, y también eleva nuestro sistema inmunológico. Liberamos por ejemplo, epoeritropoyetina, que es la liberación de los glóbulos rojos. Empezamos a liberar la TSH, que es una maravillosa hormona, la LSH, la pituitaria, a nivel de la LH, que es un estimulador de las mamas, en el cual nos va a proteger de cánceres a nivel de las mamas. Por ello que es tan importante que uno utilice la hidroterapia, utilice la geoterapia, utilice las plantas, como ya les estamos diciendo. Muchos en la universidad, por ejemplo, dicen, pero usted está hablando de hidroterapia y eso no se enseña, eso corresponde a lo empírico. No es así. En España hay una cátedra de hidroterapia médica. Es que no sabemos, no desconocemos eso. Y eso se está realizando, pues, estudios allá en Europa, que recién está llegando acá. Entonces debemos ponerlo en práctica, debemos ponerlo, digamos, en práctica lo que vamos aprendiendo. En la alimentación vegetariana no hay ningún problema de las proteínas. Muchos dicen, pero si yo dejo la carne, ¿qué proteínas van a nutrir a nuestros niños en crecimiento, a nosotros? En la Universidad Mayor de San Marcos, por ejemplo, se hace un estudio y corrobora a los estudios, por ejemplo, que se hacen en Estados Unidos en una sociedad de adventistas de hace mucho tiempo, donde se cumple los 9 aminoácidos completos cuando se combina la leguminosa con un cereal. Ustedes los cereales conocen el maíz, el trigo, la quinoa, la kiwicha, la cañigua. En las legumbres son los que crecen en vaina, las habitas, las alverjitas, las lentejas, los garbanzos. ¿Y saben ustedes qué comía, por ejemplo, el profeta Daniel? ¿Saben? ¿No? Por ejemplo, él dice, denme legumbres y agua. Y Dios le concede sabiduría, bienestar, conocimiento de las leyes universales. Y su rostro comparó con los del rey. A los 10 días ellos estaban llenos de salud y llenos de sabiduría, pero los otros, ¿de qué morían los reyes en la antigüedad? De todos los problemas que ahora se ven, ¿no? Problemas de cardiopatías, problemas de obesidad y colapsos circulatorios. Entonces, cuando uno combina un cereal, por ejemplo un trigo, o si no, un arroz integral con una legumbre, una lentejita, un garbanzo, tiene la proteína ideal. También tenemos las algas marinas, que son maravillosas. Tenemos la soya, ¿no? Y bueno,
Cuando consumimos las leguminosas, hay un solo factor que tenemos que tener cuidado, que siempre lo enseño en las conferencias que damos a nuestros hermanos. Lo importante de una leguminosa es que ustedes la remojen en agua fría y, por ejemplo, ustedes cada día le cambien el agua. Más o menos a 3 días, la leguminosa le sale una guía, ¿verdad? Eso se llama un germen. En ese estado de germen se ha desnaturalizado un bloqueador de proteínas, un bloqueador de hierro. Cuando ustedes al 3er día botan el agua, lo sancochan y recién pueden consumir. Se bloquea lo que es un bloqueador de hierro, los taninos y los sultatos. De esta manera podemos absorber todo el hierro que necesitamos. Porque yo conocía, por ejemplo, en el estudio de una población que tenían los frijoles negros que contienen la más grande cantidad de hierro, pero tenían problemas de anemia. Estaban con 12, estaban con 12.5 o 11, ¿no? Incluso he visto muchos carnívoros que bajan sus niveles de hemoglobina con 10, con 11. Pero no aumentaban. ¿Por qué? Porque tenían el bloqueador de hierro y esto se desnaturaliza con el proceso de germinación. 3 días es suficiente. Cuando lo hacen hervir en la leguminosa, se desnaturalizan los bloqueadores de proteínas y usted está consumiendo una proteína fantástica, ideal. También, por ejemplo, la proteína de la papa, que debe estar siempre presente, es una maravilla. Bien, el problema de los ácidos grasos, de las grasas naturales. En la alimentación vegetariana hay una variedad inmensa y de calidad. El aceite de olivo es uno de los elementos en que debemos consumir siempre porque es prensado al frío y no se somete al calor, es el único aceite. Los demás aceites, por más vegetal que sean, se les procesa en un modo industrial y hay derivados del petróleo para extraer lo más que se pueda del aceite. Por eso que es hasta cierto punto, es un refrito de lo que estamos comiendo. Y es por ello que tenemos una gran cantidad de toxicidad en nuestras venas y en nuestras arterias. Entonces, si nosotros consumimos, por ejemplo, el girasol, tenemos el ácido linoleico, el ácido que mantiene joven nuestras arterias. Yo puedo ser un joven de 15 años, de 18 años, pero tengo las arterias llenas de ateroma por carne de cerdo, carnes rojas, mucha pastelería, muchos embutidos, mucho aderezo. Entonces puedo ser una persona de 40, 60, 70 años, pero con unas arterias maravillosas. Entonces no se mide la longevidad del ser humano por la edad cronológica, sino por la pureza de sus arterias. Bien, entonces consumamos las semillas de girasol, a lo menos un puñado por día, es una maravilla. La leche de almendras, que ustedes la remojan en agua hervida tibiecita y a los 15 minutitos se le está saliendo la cutícula, su cascarita. La sacan, la licúan con el agua mineral sin gas, por ejemplo, que es una maravilla. Otro consejo: en la alimentación de un vegetariano no recomendamos el uso de agua sola. El agua sola, cuando por ejemplo todos los experimentos que se realizan, cuando usted pone el agua, le pone sal, póngale unos electrodos, puede prender un poquito, pero échele azúcar, se muere, ¿verdad? La sal le da energía, minerales. Toda agua debemos consumir mineralizada, si no te desmineraliza. En vez de hidratarte, empieza a quitarte minerales, empieza a deshidratarte. ¿Cuántos? Por ejemplo, se ven en los panaderos que están sometidos al horno, consumieron muchas bebidas gaseosas que tienen ácido fosfórico y empezaron a colapsar, se desmineralizaron, empiezan a quemar. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Por ejemplo, el agua, ustedes que tienen hervida fría, échenle limón, ya están mineralizando. O también, por ejemplo, ustedes se llevan durante el camino una agüita sola de mesa, que no lo recomiendo, le echan la pizca de sal, cloruro de sodio. La pizca de sal está mineralizando. O también le acompañan un limoncito o si no el bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato de sodio no debe ser utilizado en demasía, especialmente en los pacientes con problemas degenerativos en cáncer, porque el sodio necesita la célula cancerígena para vivir. En cambio necesita más potasio. Entonces ahí debe haber un equilibrio. Entonces nosotros utilizamos el cloruro de magnesio, una pizca de cloruro de magnesio en su agüita, puede ser las algas marinas en polvo, puede ser la stevia en polvo, y usted está mineralizando sus aguas y eso les va a hidratar.
les va a dar energía, les va a dar vitalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un consejo que debemos tener en cuenta, el saber qué agua y de qué calidad debemos tomar. Porque la salud depende de una buena alimentación, de el agua pura que debemos beber, de una vestimenta sana, de un pensamiento sano, de una reforma de vida sana que debemos hacer. El problema de las vitaminas en un vegetariano no hay ningún problema, porque donde más se encuentra vitaminas es en las frutas, minerales y en las hortalizas. Por ello que siempre se recomienda entre las comidas consumir una fruta. Muchos, por ejemplo, combinan los alimentos cocidos con las frutas y esto no debe hacerse, no combina, no es compatible, ni tampoco lo dulce con lo salado. Cuando ustedes, por ejemplo, yo he visto esto en las madres, le ponen la leche con azúcar, están formando una fermentación alcohólica y vienen problemas en la digestión de un niño, se alcoholiza el hígado. Yo he visto, por ejemplo, y con esto quiero compartirles con ustedes una experiencia muy bonita, de una madre que me trae una niña con convulsiones cada 15 minutos. Esta madre, yo le dije, ¿de qué se alimenta usted? Ella vendía esas vísceras, ¿no?, en la parrilla, y eso era su almuerzo, desayuno y cena, no comía otra cosa. La leche materna, cuando le estaba lactando a la bebé, era una niña, era como agua, y la niña convulsionaba cada 15 minutos. Cuando yo la vi, empezamos a hacerle un cambio en su régimen alimenticio. En la mañana le dábamos leche vegetal, que era la leche de trigo, el trigo remojado. A los 3 días lo licuaba, lo colaba y esa lechecita le daba, y comía la madre también. También, por ejemplo, empezó la madre a cambiar su alimentación a alimentos más naturales, vegetarianos, crudistas. A la semana la leche se volvió cremosa y la niña convulsionaba una vez por semana. Pasaron un mes, una vez por mes, que cambió su alimentación y su pensamiento, que ya le íbamos a dirigir. La vi crecer un año y durante el año sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Si esa niña o esa madre no cambiaba, su fin hubiera sido desastroso, como vemos actualmente en nuestra humanidad. Realmente el ser humano, con un tenedor y una cuchara, empieza a matarse, empieza a desorganizar su cuerpo. Por ello es que nosotros les decimos esta frase y apréndanlo esta noche: el hombre no muere, se mata. La carne proviene de la muerte, por ello mata. Si nosotros fuéramos carnívoros, esto yo les digo a muchos pacientes para que entiendan, nos pondrían un pollo crudo y nos lo comeríamos, como lo hace el león, como lo hace una hiena, como lo hace un tigre. Con las mismas garras la despedaza y la come. Pero si a ustedes les presenta un pescadito sangrante, un pollito sangrante, no lo comerían. Tienen que engañar a sus sentidos, tienen que hacerlo como algo dorado, como un pan, y luego comerlo. Y a ver, coman digamos, algo sin sal. No lo van a poder pasar. Por ello, hasta en el Divino Evangelio, que es la más grande autoridad, que es una salud espiritual, nos dice: os doy toda planta, os doy toda semilla que os sirva de alimento. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. De todo podéis comer, pero no todos conviene. No estés con los comedores de carne ni con los bebedores de vino. Coman legumbres, que produce amor, y no buey encebado, que produce odio. Pero imagínense un vegetariano que empieza a consumir papitas light, gaseosas, helados, digamos, alimentos con hornos de microondas. También enfermará. Y por eso yo les digo a todos, ¿no?, el único que no se enferma es el muerto. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos sometidos a un aire contaminado, a una agua contaminada, ¿verdad?, a estímulos, digamos, de nuestro entorno. Y eso yo veo en la psiquiatría. Por ejemplo, en la psiquiatría he visto pocos casos con cáncer. Y cuando converso con estos pacientes, por ejemplo, con algunos trastornos de emoción, de pensamiento, de su ambiente, aman la vida de la manera tremenda, como no he visto en las personas que tienen un cerebro maravilloso, que con eso empiezan a sufrir, sembrar dolor. Yo comparo esto para que ustedes se den cuenta. El ser humano tiene un cerebro por el cual siente y tiene que sufrir para hacer algo para su bienestar. Pero una ameba
que es un pequeñito organelo, que lo ponemos, por ejemplo, al microscopio, no tiene ese cerebro y no siente ese dolor, pero cuando tú la pastillas busca un lugar para defenderse. Y nosotros, teniendo un cerebro maravilloso, tenemos que sufrir ante una agresión. Simplemente con conocerlo podemos evitarlo, pero nosotros agregamos ese sufrimiento con nuestro pensamiento. Un pensamiento inadecuado, un pensamiento desequilibrado. Por ello, a través de una buena alimentación vamos a encontrar un equilibrio en nuestra vida, y a través de un buen pensamiento vamos a disfrutar una longevidad en nuestras vidas. Por ello, por ejemplo, les decimos a cada uno de ustedes: solo el médico cree que aquello que mata al sano puede curar al enfermo. Yo he visto pacientes que le sacan placas radiográficas de la cabeza a los pies y después le dicen: usted tiene osteoporosis, pero después se reactivó un cáncer o un tumor a nivel del hueso, un osteoma, por la radiación. Sabemos que esto hace daño y por eso que el médico manda al paramédico, ¿no? Es cierto, para protegerse. Entonces lo manda y él tiene problemas de tumores. Los que descubrieron la radiación murieron con tumores de la cabeza a los pies. Los problemas, o por ejemplo los diagnósticos mediante ecografías son menos invasivas, que es mucho mejor, pero las radiografías son un poquito más fastidiosas, uno debe tener cuidado. Y cuando a uno le curan los dientes, por ejemplo, se utiliza mucha procaína, que también es inadecuada, que también es cancerígena. Yo he visto en pacientes que han tenido una curación de todas las piezas dentarias, con los ayunos, esa toxicidad empieza a salir y empieza su lengua, empieza a sentir el sabor de la anestesia y empieza a botar. Y esto lo dirigimos en un ayuno de una semana más o menos. Esto yo les digo por experiencia. Cuando, por ejemplo, hacía un ayuno, el primer día empezaba, digamos, a tener esa sensación de hambre, pero es una terapia muy poderosa que pacientes con isquemias miocárdicas que necesitan cambio de válvulas pueden regenerar y no necesitar un cambio de válvulas en un mes. ¿Cómo hacemos? Primer día empezamos con el ayuno seco. Segundo día le damos un poco de agua. El tercer día ya no sienten esa sensación de apetito, digamos, de comer. Empieza a bajar, tiene un mejor control perfecto. La orina se vuelve más cargada y empiezan a sudar un poquito más, pero el sudor es bastante oloroso. El cuarto día empieza a bajar y todos experimentamos algo maravilloso. Yo estaba así más o menos aquí y el vendedor de piña estaba, por ejemplo, digamos abajo, no lo sentía, pero yo sentí un olor pero agradable de piña. Y cuando bajé estaba el vendedor de frutas. Se siente una agudeza maravillosa. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús el Cristo? Cuando ayunó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Pero nosotros no somos Cristo y no hagamos esa insensatez que si ni siquiera hemos ayunado un día, nos ponemos a ayunar semanas como muchos lo hacen y después también tienen problemas, ¿no? No hagamos eso. No podemos correr si primero no sabemos caminar. Por ejemplo, empecemos saltándonos un desayuno en la semana. En la siguiente semana nos saltamos un desayuno y una cenita. Y en el almuerzo algo suave. Judith, en el libro de Judith nos dice, por ejemplo, Judith ayunaba todos los días. Comía una fruta en la mañana y después su almuerzo y su cenita. Y Dios, nuestro Padre Eterno, le concede sabiduría y la conducción del pueblo de Israel. Y es por ello que en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no está este libro, porque muchas veces dentro de las religiones siempre tienen ese pensamiento de que la mujer no tiene autoridad sobre el varón. Y ahora la divina revelación nos dice igualdad en derechos, tanto el varón como la mujer. Entonces ambos deciden, ambos tienen iguales en derechos delante de Dios. El ayuno es una herramienta maravillosa para poder restablecer nuestra salud. Esta frase que quiero compartir con ustedes es parte de nuestra comprensión de nuestra salud. Por ejemplo, quiera o no quiera el médico, sepa o no sepa el médico, la naturaleza cura, la naturaleza sana. ¿Y qué es la naturaleza? Alimentación natural, aire limpio, agua y pensamientos adecuados, equilibrados. Una experiencia en el cual ustedes, por ejemplo, pueden verlo cuando ustedes ponen
en física nuclear que quiero compartir con ustedes, en los elementos de las partículas de un átomo se le dio una aceleración, y en esta aceleración empezaron a crear nuevas partículas, nuevas moléculas. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde salieron esas nuevos átomos? Era por el proceso de aceleración que se empezaban a crear nuevas partículas o nuevos átomos. Esto se hace en física nuclear. Y nosotros, para poder reconstruir un tejido dañado, cuando podemos nosotros curar una enfermedad, el mejor proceso de retroalimentación y también de restauración celular, ¿saben quién lo tiene? Nuestro espíritu. El espíritu de cada uno de nosotros tiene ese poder divino. Por ello que nuestro hermano mayor Cristo nos dijo: nadie conoce al Padre si no conocen al Hijo. Y nadie conoce al Hijo si no conoce al Padre, ¿verdad? Y todo le ha dado a Cristo en sus manos con autoridad. Y cuando Cristo quiere darlo a todos a lo que Él quiera, y nos da a nosotros. El espíritu que nosotros tenemos es el que tiene un gran poder de transformación, de restauración. Y en el Evangelio dice: el día de la renovación, los hombres justos brillarán como un sol. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos una naranja, empezamos a consumir esa energía magnética, eléctrica. Y en la divina revelación Alfa y Omega, con justa razón nos dice: el cerebro humano es el sustentador de la energía eléctrica de nuestro cuerpo físico. Somos como una energía. Y saben, hermanos, bueno, ya terminando quizás con nuestro tema, nuestra exposición, quiero compartirles con ustedes algo muy bonito, que son frases que nos enseña el Divino Padre Eterno, y que esto hace de que nosotros seamos mejores. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? El hombre es virtud y pasión. Tiene algo angelical y algo demoníaco. Es la línea evolutiva imperfecta de los espíritus. Las 318 virtudes, empecemos a cultivarlas. Las 318 virtudes obran en el espíritu. Dominio que constituye una gran fuerza creadora o destructora. ¿Saben qué salud? Es el hombre en paz. Bueno, nos dan, hermanos, el aviso. Quiero agradecerles por su atención, y ahora viene un tema muy bonito sobre nuestros hermanos del espacio, que también tiene ese mismo poder de Cristo, de curar en forma instantánea todo lo que ustedes quieran. Y ahora lo vamos a comprender también con la exposición de nuestro hermano Eugenio Martínez. Y gracias pues, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Bien, hermano, agradecemos a nuestro hermano Rodrigo Melgar, quien el día de hoy nos ha expuesto sobre alimentación vegetariana, medicina natural y la Biblia. Sinceramente, hermanos, le decimos así de corazón: si no cambiamos nuestra alimentación, en este caso una alimentación sana, natural, que es la vegetariana, no vamos a avanzar como debe ser en el grado espiritual.